Damos la bienvenida a los que nos siguen a través de la página de Facebook. Los días martes nos encontramos en la comunidad de Casas Reales en Santa María, Chiconautla, con nuestro discipulado acerca de Cristología o la persona de Cristo. Así que en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la persona de Cristo. Ya abordamos la deidad de Cristo, que fue el primer tema que vimos. Vimos las evidencias de Cristo como Dios o Jesús como Dios. Y hace 15 días, la semana pasada no tuvimos reunión, pero hace 15 días estuvimos viendo la entrada hacia la humanidad de Jesús. Y estuvimos viendo contrastada la humanidad de Jesús con la deidad de Jesús. Vimos que Jesús tuvo sed, que Jesús tuvo hambre, que Jesús se cansó, pero al mismo tiempo Jesús ofrece saciar nuestra sed. Al mismo tiempo Jesús ofrece que vayamos a Él los que estemos cansados y turbados, y Él prometía hacernos descansar. Y vemos cómo estos contrastes nos muestran no solamente que Jesús fue 100% hombre, sino que Jesús también era 100% Dios. Y esta tarde vamos a abordar un tema algo complicado, si lo puedo decir de esta manera, en el aspecto de la fe de muchas personas, ya que sí o sí tenemos que abordarlo en algún momento, y qué mejor que lo hagamos en este momento. Y complicado un poco para las personas que apenas están entrando al cristianismo y comenzando a estudiar la palabra de verdad, ya que muchas salieron de alguna religión, de alguna ideología, y en esta noche vamos a estar viendo unos puntos acerca de lo que nos enseñaron antiguamente en la religión universal y lo que la Biblia nos dice. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tarde vamos a estar viendo el tema acerca de la doctrina de María, para poder ver la humanidad de Jesús. Vamos a estar viendo la doctrina de María y la humanidad de Jesús. Recordemos que el tema es la humanidad de Jesús, Jesús como hombre. Y para poder ver la humanidad de Jesús tenemos que hablar acerca de su familia, acerca de María, acerca de sus hermanos, que son temas un poco difíciles de tocar en algunos aspectos, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más amorosa posible, para no ofender la fe de nadie de los que nos ven a través de internet, sino dejando que sea la Biblia la que nos hable en esta noche. Los que nos ven por internet, aclaramos que no importa cuál traducción de la Biblia tú utilices, los que estamos aquí presentes también, puede ser cualquier Biblia, incluso la que tenga el imprimatur de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todas las Biblias tienen la suficientemente luz para poder demostrar lo que vamos a estar viendo en esta noche acerca de María y de Cristo en cuanto a su humanidad. Así que comencemos en esta noche. Antes de eso quiero darles una breve introducción. Cuando yo trabajé en el ayuntamiento de Tecámac, una persona una vez se me acercó y me dijo: Isaí, yo aún no entiendo cómo no se puede ser católico y cristiano a la vez, cómo no se puede ser testigo de Jehová y cristiano a la vez, cómo no se puede ser protestante, evangélico, católico, masón, mormón, etcétera, etcétera, y cristiano a la misma vez, ya que todas estas religiones antes mencionadas de alguna manera hablan de Jesús y de la persona de Cristo. Incluso los mormones hablan de Jesús y dicen que es la iglesia, otra iglesia de Cristo, otro evangelio de Cristo. La Iglesia Católica Apostólica Romana de igual manera hoy en día se hablan como hermanos y como creyentes de Cristo Jesús. Y esta persona me decía: yo no entiendo cómo puede ser posible que tú digas que no se puede ser cristiano y otra religión a la misma vez. Pero nosotros descubrimos en la Biblia que se puede pertenecer incluso a esta misma congregación. Los que nos ven por internet, podemos pertenecer a Amor y Verdad, podemos pertenecer a cualquier iglesia cristiana y aún así no ser cristiano. Hay muchas personas que están dentro de las iglesias cristianas, pero que no son cristianos, porque ser cristiano sí o sí requiere una comunión verdadera con la persona de Cristo Jesús. Por eso qué importante que las iglesias tomen el tema de cristología y que hablen de la persona de Cristo Jesús, para poder entender que ser cristiano no solamente es ir a una iglesia cristiana, ser cristiano no solamente es ponerse el título. Cuando yo platico con jóvenes les digo en muchas ocasiones, el hecho de que tu papá, como conviví con muchos hijos de pastor, les decíamos, el hecho de que tu papá sea pastor no quiere decir que tú ya seas cristiano. Cada uno de nosotros tenemos que encontrarnos con la persona de Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús y vivir una vida conforme Cristo Jesús nos manda a vivirla. Así que no la llevas de gane que tu papá sea pastor, que tu esposa sea cristiana, que tu esposo sea cristiano. Cada uno de nosotros tenemos que conocer entonces sí o sí
a Cristo Jesús. Y ese es el mayor peligro. Muchas iglesias, ustedes lo saben, muy grandes, llámese Calacuaya, llámese Monte María, llámese la Hacienda del Pueblo que la tenemos aquí cerquita, que está llena de gente, etcétera, etcétera. Muchas de esas personas no son cristianas, aunque vayan a la iglesia cristiana. Eso es la mayor verdad que enfrentamos hoy en día. E incluso los domingos allá en la iglesia, en Lomas de Tecámac, ahí cuando estamos todos reunidos, algunos de los que están ahí también puede, amados santos de Dios, que no sean cristianos, aunque estén yendo a la congregación. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque la vida del cristiano es una vida que en una comunión constante con la persona de Jesús, es una comunión viva, es una comunión orgánica, es una comunión intrínseca, cercana a la persona de Cristo Jesús, y eso da frutos y evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios. Pudiéramos en esta noche sacar la Biblia Nácar Colunga, la Torres Samad, incluso la Biblia con el imprimatur, vuelvo a decirlo, pero todas estas Biblias nos van a dar la luz de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Incluso, como siempre lo digo, la Biblia que tenemos hoy en día utilizando, que es la 1960, se considera una Biblia católica de igual manera. Así que vamos a comenzar entonces a estudiar la doctrina de la Virgen María y vamos a comenzar a estudiar la humanidad de Jesús en cuanto al nacimiento virginal de la Virgen María, el crecimiento que tuvo Jesús y cómo Jesús tuvo más hermanos, a diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica Romana hoy en día. Esta persona que les comentaba al principio, que me hablaba allá en el ayuntamiento de Tecámac, me decía después de esta manera: oye, Isaí, ¿por qué ustedes los cristianos no veneran a María? ¿Por qué ustedes los cristianos no veneran a la mamá de Dios? Y yo le dije, mire, parece que usted no sabe que los cristianos somos las personas que más respeto y honra deberíamos tenerle a la mamá de Jesús. Nosotros no podemos estar humillando a la mamá de Jesús, no podemos estar sobajando a la mamá de Jesús, ya que ciertamente esta mujer fue una mujer santa y apartada para que el Espíritu Santo posara sobre de ella y fuera el vehículo para que Cristo Jesús naciera. Así que de ahí ya empezamos con una idea equivocada. Los cristianos sí honramos a la mamá de Jesús, pero no lo hacemos de la manera en la que la Iglesia Católica lo enseña, ya que una cosa es honrar y otra cosa es venerar. Son dos palabras completamente diferentes. Sí la respetamos, pero no la adoramos. Son dos cosas completamente distintas y son las diferencias que vamos a estar viendo hoy en día. Pero sí o sí el cristiano debería ser la persona que más respeto muestre hacia la personalidad de la Virgen María. Y esta persona me decía, pero es que ¿por qué no la adoran si ella es la mamá de Dios? De ahí comenzamos entonces a partir con nuestro estudio en esta noche. No, amados santos de Dios, los que nos ven por internet, los que estamos aquí presentes, no podemos adjudicarle el título a María de la mamá de Dios, porque ella no fue la mamá de Dios. Ella fue la mamá de Jesús en la carne. Por eso hemos estudiado semanas pasadas la preexistencia de Cristo Jesús. ¿Recuerdan que Jesús estuvo al principio en la creación? Muchísimos siglos antes de que María siquiera pensase en nacer, Jesús ya existía. Por lo tanto, María no creó a Jesús. María fue el vaso donde Dios se encarnó y vino a este mundo a nacer. Es una diferencia enorme, porque María no fue la creadora de Dios, ni mucho menos de Cristo Jesús, sino el vaso que Dios escogió para que Jesús, ya existiendo, viniera a este mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Por lo tanto, si yo dijera en esta noche que María es la mamá de Dios, entraría en un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces elevaría a María a la posición de ¿qué? De diosa. Y diríamos entonces que Dios fue creado. Y si Dios fue creado, ya no sería Dios. Porque recordemos que cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, le dice, ¿quién me envió? Él le dice, el yo soy te envió. Y cuando decimos el yo soy, el Yahweh en el hebreo, está diciendo, yo soy el que siempre ha existido.
Dios no fue creado, Dios siempre ha existido en su eternidad. Por lo tanto, si Él siempre ha existido, no pudo ser creado. No pudo provenir como tú y como yo de una mamá o de un papá, porque entonces le quitaríamos todas las prerrogativas divinas que Él tiene como Dios, como creador. Estamos rebajándola a una posición de creación y de criatura, y por lo tanto entonces María estaría por encima de este Dios, cosa que en ninguna parte de la Biblia encontramos. María, por lo tanto, no fue la mamá de Dios, María fue la mamá de Jesús en la carne. Un hecho que todos conocemos, que todos entendemos y que debemos reconocer, respetar, amados santos de Dios, y honrar. Vuelvo a repetir, el que es, el que era y el que ha de venir es lo que significa Dios, por lo tanto Él no pudo haber sido creada. Bueno, la iglesia le ha dado un lugar intermedio a María entre nosotros y Dios. La iglesia enseña estos puntos. La iglesia enseña que es la mamá de Dios, la iglesia enseña que es la reina del cielo, la iglesia enseña que es la inmaculada y sin mancha, la iglesia enseña que ella no tuvo el pecado original, la iglesia enseña que es defensora nuestra ante el Hijo, la iglesia enseña que ella es esposa de Dios, la iglesia enseña que ella es mediadora de toda gracia y que ella es corredentora de toda la humanidad. Son los títulos que la tradición le ha puesto, y pongo énfasis en la tradición. Porque una cosa es la tradición y otra cosa es la palabra de Dios. La tradición es lo que se ha pasado de boca en boca, de voz en voz, y se ha vuelto una enseñanza por tradición. Pero no es una enseñanza bíblica. La Iglesia Católica Apostólica Romana pone en el mismo lugar la tradición que la Biblia. E incluso en algunos momentos dados pone en mayor lugar la tradición que la misma Biblia. Nosotros tenemos que entender que por sobre todas las cosas dice la palabra de Dios que este es la regla de fe y de conducta para el Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a estar viendo si todas estas prerrogativas que se le dan a la mamá de Jesús son ciertas según la Biblia o no son ciertas. Y vuelvo a repetir, mi interés no es ofender la fe de nadie de los que nos ven por internet. Mi interés es simplemente mostrar con la Biblia las evidencias que por siglos nos han escondido o le han escondido al populus, al pueblo, y que hoy en día cualquiera que tenga una Biblia puede venir a ella, puede leerla y puede darse cuenta entonces, amados santos de Dios, de lo que significa verdaderamente ser la mamá de Jesús. Si quieres apuntarlo, Dios en el hebreo es la palabra Yahweh. ¿Cómo se escribe? Te lo voy a deletrear. J-A-H-V-E. Y por supuesto que esto es poniendo las vocales, porque en el hebreo no tiene vocales, son puras consonantes. No se puede hablar el nombre de Jehová. Pero para poder expresarlo es Jave o Yahweh, como se pronuncia en el hebreo. Y significa yo soy el que siempre ha existido. Lo voy a volver a deletrear. J-A-H, B de Víctor, o V y E. Yo soy el que siempre ha existido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera premisa que nos tiene que quedar bien sentada en esta noche? Dios siempre ha existido. ¿Ok? Por lo tanto, Cristo también siempre ha existido. Ya lo leímos en San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, algo que tenemos que dejar en claro entonces es que Jesucristo ya existía mucho antes de manifestarse en el vientre de María. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la tradición enseña que Dios vino a existir ¿en dónde? En el vientre de María, pero no puede ser así porque la Biblia da evidencia de que Jesús ya existía muchísimos milenios antes de que siquiera pensasen en poder venir a María. Vamos a ver estas evidencias en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Como siempre, hay personas sinceras con las que he platicado y me permiten utilizar sus mismas Biblias y les digo, mira, permíteme mostrarte en tu Biblia estas verdades. San Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. San Juan 8, 57 y 58.
San Juan 8, 57 y 58. ¿La mayoría lo tenemos? Vamos a darle lectura, dice de esta manera. Entonces le dijeron los judíos ¿a quién? A Jesús, ¿ok? Le dijeron, ¿cómo? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿quién se lo dijo? Jesús a los judíos, antes de que siquiera Abraham naciera, el padre de la fe, Jesús ya existía, Él ya era. Por lo tanto, Jesús muchísimo más tiempo antes de que naciese a través de María, ya existía. ¿En qué condición? Esa es otra pregunta que vamos a resolver más adelante, quizás cuando estemos hablando ya un poco más adelante de la persona de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Cristo existía antes? ¿Con qué forma? ¿Con qué cuerpo? ¿De qué manera se manifestaba? Pero cuando Él vino aquí a depositarse en un cuerpo humano, antes de eso Él ya existía. Otra evidencia que podemos encontrar está en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hacia adelante. Acuérdense que hay un paquetito donde están los censes, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Cualquiera de esas que encuentres ya estás bien cerquita. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Para poder hablar de su humanidad tenemos que dejar bien en claro primero su preexistencia. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo tenemos, me dicen amén. Si no, esperamos un poco más. Vamos despacio, no se preocupen. Lo importante es que en esta noche quede bien claro esto. Colosenses 1, versículo 16. Amén. Dice de esta manera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Eso te incluye a ti? ¿Eso me incluye a mí? ¿Eso incluye a María? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, principados, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer una vez más Juan, vamos a regresar a Juan. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Que fue nuestro verso clave hace 2 semanas, San Juan 1, 1 y 2. Dice de esta manera, ya lo leímos muchas veces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? No María, no cualquier otro hombre. Jesús, el verbo, era en el principio con Dios. Por lo tanto, la semana pasada ya vimos todas las evidencias que arroja la preexistencia de Jesús. Sería redundar entonces, ¿verdad? Manita, Dios la bendiga. Sería redundar entonces en este tema, porque la enseñanza es muy clara en cuanto a que Jesús ya existía antes, ¿verdad que sí? Cuando Jesucristo entonces nació de una mujer, Él ya existía antes de ello. Eso tiene que quedarnos clarísimo. Lo que María procreó entonces por obra y gracia del Espíritu Santo fue el nacimiento del Hijo de Dios en la carne y del cuerpo que Dios formó en el vientre de María para que Él pudiera depositarse ahí y caminar entre nosotros. Recordemos que la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, que Dios es espíritu, etcétera, etcétera, que Él habita de una manera diferente, de formas diferentes a la nuestra. Para que Él pudiera entrar a este mundo necesitaba vaciarse en un cuerpo y ese cuerpo fue el cuerpo de Cristo Jesús, procreado gracias ¿a quién? A María. Por supuesto que María fue una mujer apartada, santa, diferente a todas las demás mujeres, porque por algo fue vista delante de Dios.
Por algo dijo, hallaste gracia delante de Dios. Recuerdan en San Juan cuando viene el ángel y le dice que es una mujer, ¿verdad?, que fue hallada con gracia delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Él la eligió para que el santo ser que nacería a través de su vientre se llamara Emmanuel, Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, esta mujer sí fue una mujer santa y apartada. Pero después de ello, amados santos de Dios, María, a diferencia de lo que enseña la iglesia, que vamos a ver más adelante, tuvo más hijos. Por lo tanto, dejó de ser virgen. Ella tuvo más hijos, tuvo familia, y vamos a ver todas estas evidencias, primeramente Dios, en esta clase, así que síganme con mucho cuidado. Pero la premisa que nos debe de quedar primero bien clara es que Jesús ya existía y que tuvo que vaciarse en un cuerpo que fue procreado a través del Espíritu Santo en María. Así que María fue la mamá de Jesús en la carne. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, la iglesia romana enseña que María nació sin pecado original. Sígame con cuidado. Esta es la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Esto es cierto? ¿Fuera de Jesús hubo una persona más que haya nacido sin pecado? Ya leímos cuando hablamos de pecado, ¿se acuerdan? Que dice Romanos que todos nacimos ¿cómo? En pecado. Entonces, ¿María fue diferente a todos? Ella sí fue una excepción y realmente fue una inmaculada concepción para respaldar esta doctrina de la iglesia romana. Esto es algo completamente antibíblico, porque la misma María en su famosa oración en el latín llamada Magnificat, no sé si lo habían escuchado alguna vez, le llama a Jesucristo su Señor y su Salvador. ¿Dónde encontramos esta oración? En Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, ruego Dios no haberme equivocado en mis notas. (46 al 47). Lucas 1, 46 al 47. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Esta oración es importantísima dentro de la iglesia apostólica romana. Es el Magnificat. Y ellos, conociéndola, degradan esto porque dice de esta manera. Entonces, ¿quién dijo? María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La mamá de Cristo Jesús en estas palabras está reconociendo que en ella había ¿qué cosa? Pecado. Porque para poder ser salvados es necesario que haya pecado en nosotros. Por lo tanto, ella está reconociendo que hay pecado en su vida y está reconociendo a Dios como su Salvador. Solo Jesús es el único ser en este mundo que ha nacido sin ese pecado original. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del nacimiento de Cristo Jesús milagroso? De cómo María no pudo haberle transferido su sangre a Jesús porque la sangre se forma en los huesos, en la médula. Cuando la sangre se forma en los huesos, Cristo nace con una sangre limpia porque cuando Él nace, su sangre se forma en sus propios huesos sin ser contaminada por los cromosomas de José en la carne. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene y se posa sobre María y nace, amados santos de Dios, verdaderamente de una manera sobrenatural. Cristo nace sin la infección del pecado. Cristo nace completamente aparte del pecado, pero María, como tú y como yo, nació con ese pecado original, con ese pecado que fue dado de generación en generación después de la caída de Adán. Por lo tanto, entonces, la doctrina de la Inmaculada Concepción es antibíblica y como cristianos tenemos que rechazarla rotundamente porque Cristo fue el único ser que vino a nacer sin ese pecado original. ¿Qué otra enseñanza se habla acerca de María? La iglesia romana niega que María tuvo más hijos, porque para que siga esta idea de la Virgen, tuvo que haber seguido la línea de que ella no tuvo más hijos. Pero ¿ella tuvo más hijos? ¿Verdaderamente Jesús tuvo hermanos? La quieren hacer inmaculada, o sea que era pecado para María tener hijos. Cuando, discúlpenme lo que voy a decir, para algunos es un tema algo escabroso, cuando el sexo es algo precioso delante de los ojos de Dios.
Ellos por los siglos han enseñado que para servir a Dios tienes que refugiarte en un convento, ¿verdad? Y ahí están las pobres monjitas sin conocer esposo, los pobres padres sin conocer esposa, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, cuando la Biblia nos enseña algo completamente diferente acerca de este tema. Una vez más la pregunta, ¿Jesús tuvo o no tuvo hermanos? ¿Ustedes qué creen? Gálatas 1, versículo 19, acompáñenme por favor. Estuvo raro eso, ¿eh? ¿Quién aventó la piedra? No sé. ¿Esta de aquí? ¿De dónde cayó? ¿De allá arriba? Gálatas 1, 19. Me recordó cuando nos reventaron los vidrios en la iglesia. Gálatas 1, 19. Está algo complicado de encontrar, no sé si ya lo encontraron. Gálatas 1, 19, vamos a darle lectura, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿De qué Señor se refiere? Por supuesto que a Cristo Jesús. Subraya ahí la palabra hermano, por favor, porque vamos a decir qué palabra es esa en el original. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y les digo que lo subrayen porque es importante. Porque ¿cómo nos llamamos nosotros? Hermanos. Y de igual manera la Iglesia Apostólica Romana dice es que eran hermanos en la fe. No se está refiriendo a que fuera su hermano carnal. Bueno, dejemos que sea la Biblia la que nos lo diga. Vamos a Mateo capítulo 13, ahí hacia atrás, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Versículos 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56. Y este está muchísimo más claro todavía. Ahora estamos viendo la humanidad de Cristo Jesús en cuanto a su familia. Mateo 13, 55 y 56, ¿lo tenemos? Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se refiere? A José. Recordemos que él ejercía la carpintería. ¿No se llama su madre cómo? María. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuántos hermanos estamos contando ahí? 4 hermanos de Cristo Jesús. Veamos más evidencias ahí en Mateo en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 24 y 25. Mateo capítulo 1, 24 y 25. Mateo 1, 24 y 25. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. La palabra conocer para los judíos se refería a tener intimidad con su mujer, a tener relaciones sexuales. Por lo tanto dice, no la conoció. ¿Hasta cuándo? Una vez que María dio a luz a su primogénito, este es a Cristo Jesús, José, dice la Biblia, conoció a María, estuvo con María, por lo tanto tuvo procreación, porque en ese tiempo no existían los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, al grado de que Mateo nos da la revelación de que tuvo 4 hermanos. Él conoció a su mujer. Y por último, en Marcos capítulo 3, acompáñenme por favor. Podríamos ver muchas más evidencias, pero creo que estas son evidencias muy claras acerca de esta verdad. Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32. Marcos capítulo 3, 31 y 32. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera:
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Sí subrayaron todas las palabras hermanos? ¿Sí las subrayaron? Van a ponerle ahí en su libreta qué palabra en el original es la palabra hermanos. Si quieres ponerle griego, 2 puntitos, hermanos, 2 puntitos, y la palabra es adelphos. Adelphos. ¿Por qué subrayo esto? Porque una vez un católico bien intencionado me enseñó su Biblia y me dijo: mira, es que aquí la traducción dice primos o parientes. Dije: mira, qué abusado. ¿Sabías tú que hay 5 palabras en el original griego para poder decir hermanos? Y muchas sí incluyen parientes o primos, pero la palabra que se utilizó todas las veces aquí es la palabra adelphos, y adelphos significa hijos de la misma madre. Hijos de la misma madre. Por lo tanto, no se refiere a primos, no se refiere a parientes, no se refiere a ninguna otro parentesco lejano, se refiere a hermanos consanguíneos, adelphos, hijos de la misma mamá. Una vez, vuelvo a repetir, esta persona me dijo de esta manera, pero etimológicamente es absurdo cambiar el significado dado por la Escritura. La Escritura nos dice claramente que él tuvo hermanos consanguíneos, por lo tanto María dejó de ser virgen. Ya no fue virgen, ella tuvo una familia como tú y como yo, ¿y eso le fue pecado? Claro que no. En lo absoluto, amados santos de Dios, los que nos ven por internet, si creen que eso rebaja el valor de María, en lo absoluto, al contrario, los salmos nos dicen que bienaventurado aquel que llena su aljaba de hijos, porque son una bendición los hijos, amados santos de Dios. Por lo tanto, esta enseñanza queda completamente refutada según la palabra de Dios. También la Iglesia romana enseña y promueve la asunción de María, que de igual manera, así como Cristo ascendió hacia el cielo, María ascendió hacia el cielo. ¿Es cierto esto? La Biblia enseña que María, al igual de Jesús, subió al cielo como Cristo. Esto se enseñó en el año 1950 y se proclamó como dogma de fe ex cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que no crea en esto son excomulgados de la iglesia. Pero encontramos en la Escritura que ninguno de los apóstoles enseñaron esto. Tú no lo vas a encontrar en ninguno de los evangelios que María haya ascendido. También ninguno de los padres de la iglesia mencionaron esto. Los primeros padres de la iglesia como Diógenes, etcétera, etcétera. Para que María pueda ser madre de Dios como ellos enseñan y reina del cielo, tuvieron que inventar este hecho. Porque no existe en la Biblia el hecho de que María haya ascendido. Por lo tanto, si yo quiero decir que María es madre de Dios y reina del cielo, tuve que inventar esto y hacerlo tradición. Pero ¿qué dice la Biblia en Hebreos 9:27? Acompáñenme, por favor. Y vuelvo a repetir, todas estas evidencias pueden estar en cualquier Biblia con el imprimatur, sea la Torre Samar, sea la Nácar Corunga, que son Biblias que son verificadas por la Iglesia Católica Romana y por el Vaticano. Hebreos 9:27. Ella ascendió al cielo, ella pasó lo mismo que Cristo Jesús, ella no vio la muerte. Dice Hebreos 9:27 esta verdad: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y María no se escapa tampoco a este hecho. María tuvo que morir una sola vez, y después de eso, el juicio. Amados santos de Dios, por lo tanto, esta enseñanza de la asunción de María no es bíblica. Solamente 2 personas han sido arrebatadas sin morir. Una de ellas es Enoc, de lo cual no encontramos mucho en la Biblia más que menciones. Por ahí hay un libro apócrifo acerca de Enoc que habla un poco acerca de algunas cosas bien locas como los gigantes, los ángeles, etcétera, etcétera, pero no está dentro del canon en sí. Y la otra persona es Elías. Y la Biblia explica claramente por qué Dios se los llevó. Pero de ahí en fuera no hay otra persona que haya ascendido sin morir, como enseña de la persona de María.
Si fuera cierta esta enseñanza, habría documentos históricos en la iglesia primitiva que hubieran emitido que esta enseñanza es cierta. Como hoy vemos más de 1000 manuscritos hechos copias, ¿verdad? De la Biblia, de los pergaminos bíblicos, como los rollos del Mar Muerto, que aseguran las enseñanzas bíblicas. Pero de la enseñanza de la Asunción de María no hay ningún manuscrito, no hay ningún original. ¿Por qué? Porque esto se inventó hasta 1950 para poder seguir engañando al pueblo mexicano, y se declaró como dogma de fe. La Iglesia romana promueve la abogacía de María y enseña que es mediadora de la humanidad. ¿Es cierto esto? María es la mediadora de la humanidad. Ella es la que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Es lo que enseña la Biblia esto? Hay una oración, yo sé que todos lo conocen, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Es como lo enseña la iglesia, y creo que muchos se lo saben. Mi papá, el pastor, se lo sabe de memoria porque él también fue católico. Mi hermana hizo su primera comunión y tuvo sus 3 años en la iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero cada persona, cuando viene a la Biblia, sí o sí va a llegar un momento en que despierte y vea que las grandes cosas que enseñan en la iglesia, muchas de ellas son mentira. ¿Y por qué la seguimos creyendo? Porque no hemos venido a este libro que la Iglesia Católica Romana lo selló bajo candado y asesinó por muchos siglos a cualquiera que leyera este libro, pero que hoy muchos católicos bien intencionados están leyendo y se están dando cuenta de lo que la Biblia dice. La Biblia enseña 3 razones por las cuales no debemos dirigirnos a María ni a nadie más que a Cristo para poder pedirle a Dios por nuestros pecados. Timoteo 2:5 comienza a decirnos esta verdad. Timoteo capítulo 2 versículo 5. Es lo que estoy checando porque no le puse si era primera o segunda. A ver, 2:5 en segunda. Bueno, esto lo posponemos un momento en lo que lo encuentro, ¿sí? Pero vamos a Hechos 4:12, que es el que tengo seguro aquí. Hechos 4:12. Y que seguramente muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Y si no, deberíamos de aprendérnoslo de memoria. Si lo tienen, me dicen amén. Hechos 4:12 dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy no solamente se le adjudica esto a María, sino que también los hombres se les adjudica el poder de perdonar pecados. ¿Cómo es esto? Hay lugares, hay cuartitos especiales donde las personas van, se hincan y dicen sus pecados y les dan tantas penitencias para ser expiados. La Biblia nos dice que nadie tiene este poder. ¿Cómo alguien que también es pecador va a poder limpiar los pecados de otra persona? ¿Te lo has puesto a pensar? Ahora que sabemos que todos pecamos y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, ni siquiera yo, ni siquiera el pastor, nadie de los que presidimos aquí delante tenemos el poder para poder decir te perdono tus pecados, sino una sola persona que fue la que murió y derramó su sangre por nosotros en la cruz, y esa sangre que se derramó en la cruz es la que nos da el poder de ser limpiados nuestros pecados. Hechos 4:12 nos dice esta verdad: no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo enseñó que María no tenía más derechos ni más virtudes que otro mortal en la tierra. Cuando la iglesia comienza a enseñar que no, que le debemos de verdad toda honra, todo respeto, toda adoración como al mismo Cristo y como al mismo Dios. Cuando Jesús, vamos a ver en Mateo 12, que fue cuando estas personas se asombraron cuando yo les empecé a hablar acerca de esto. Mateo capítulo 12. Y le mostré cómo el mismo Cristo Jesús no ponía en primer lugar a su mamá. Mateo 12, 46 al 50.
Vamos despacio para poder encontrar esto. Mateo 12, 46 al 50. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: mientras Jesús, él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, o sea, los adelfos, hijos de la misma madre, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cualquier católico de hueso colorado hubiera dicho: no, pero pues ahí es su mamá, es su mamita, ha de haber salido y se le postró y le besó las manos. No, Cristo dijo y la dejó afuera y dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ustedes, los que están aquí, se han convertido en mi madre y en mis hermanos, hablando de esta familia que ahora tenemos en Él. Lucas 11 vemos otra verdad, acompáñame por favor, acerca de cómo Cristo no le dio más prerrogativas a María. Lucas capítulo 11, 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. ¿Sí, hermano? Hasta lo digamos otra vez. Lucas 11, ¿qué les dije? 27 y 28, ¿verdad? Dice de esta manera: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Antes de continuar, cualquier persona en su sano juicio diría: si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús hace todos estos milagros, si Jesús es una persona completamente diferente a todas, bendita sea su mamá, porque solamente de una mujer extraordinaria pudo haber nacido esta persona, este Cristo Jesús. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, a Yaelini y decimos: wow, es un joven educado, nosotros pensamos automáticamente qué buena educación le dan sus papás, ¿verdad? Aquí, al ver los milagros que Jesús hacía, esta mujer dijo: bienaventurado el vientre que trajo a Jesús y los senos de donde tomó leche Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice? Jesús no le dijo: sí, mujer, bienaventurado, sino que dijo: antes, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que si María no hubiera oído a la palabra de Dios ni lo hubiera guardado, ella no hubiera sido bienaventurada. ¿A qué grado Jesús está llegando en este momento? Antes bienaventurados que su misma mamá, los que oyen y guardan y practican la palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que Jesús la hizo a un lado? Por supuesto que no, era su mamá. Él, como cualquier hijo, la amó, la respetó, la honró, porque era un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, si lo recuerdan, para que tus días se alarguen. Era un mandamiento, pero en ningún momento Cristo Jesús enseñó a darle prerrogativas. En ningún momento Cristo enseñó a que ella era la mamá de Dios, etcétera, etcétera, sino que nos quedamos con esta preciosa verdad. Jesús nació, Jesús creció como tú y como yo, pero Él ya existía. Por lo tanto, María fue solamente el vehículo bendito y santo usado por Dios para que Jesús viniera a este mundo. Pero después de que Jesús vino, María, como cualquier otra mujer, se dio a su esposo, tuvo hijos, tuvo una familia, creció, envejeció, necesitó de un Salvador, creyó en Cristo Jesús como su Salvador y murió. Y como tú y como yo, comparecerá delante del trono cuando estemos delante de Cristo Jesús. Así que en su humanidad acabamos de ver que Jesús tuvo familia,
que Jesús tuvo hermanos, que Jesús tuvo una mamá y un papá adoptivo como lo fue José, que por supuesto él lo guió y lo enseñó en este oficio de carpintería, pero que en ningún momento dado esto da pauta a que nosotros engrandezcamos a sus padres. Y mucho menos los deodifiquemos y los hagamos a la estatura de Dios. ¿Por qué caemos en estos errores doctrinales? Porque no hemos venido a la Biblia a estudiarla sistemáticamente. Para concluir en esta tarde, y los que nos ven por internet, yo sé que la palabra es dura, dice la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo de los huesos y parte las coyunturas. Es algo que muchas veces duele. ¿Por qué? Porque es algo con lo que crecimos y fuimos enseñados. Pero cuando vemos las verdades, solamente nos quedan dos opciones. Una, creer lo que la Biblia nos dice, o rechazar lo que la Biblia nos dice. Hoy en esta hora, los que nos ven por internet, los que estamos aquí presentes, yo me quedo con lo que la Biblia nos dice. Yo me quedo con lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Y por supuesto en esta hora le damos gracias a Dios que haya usado a María, que haya sido ese vehículo donde Cristo Jesús nació. Pero más honra y gloria le damos a Cristo Jesús, que fue el que se entregó en una cruz para morir por nuestros pecados. Por ahí hay un evento donde María le pide a Jesús, si lo recuerdan, que lo del vino, si recuerdan esa instancia, donde ellos lo utilizan para decir, mira, ella manda a Jesús, porque ella le dice, cambia esto, y Jesús hace lo que ella le dice, ¿verdad? Y transforma el agua en vino. Sí, eso no nos enseña más que Cristo responde las peticiones, no enseña nada más. Así como nosotros oramos y le decimos al Padre, Señor, te pido por mis hijos, te pido por esto, por aquello, y Él responde nuestras oraciones en muchas ocasiones, ¿verdad que sí? Entonces, por lo tanto, eso no quiere decir que María mandaba y sus chicharrones tronaran delante de Jesús. Simplemente fue una petición y Cristo respondió a esta petición como la responde a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, María no es ni más ni menos que nosotros. María no tiene prerrogativas divinas. María fue una santa mujer, una jovencita, ¿verdad?, que fue utilizada por Dios, pero que solamente se quedó hasta ahí. Ella fue la procreadora de Cristo Jesús en la carne, pero nuestro Señor y Salvador ya existía mucho antes de todo esto. Así que nos quedamos entonces con esta idea, con este pensamiento de que Jesús sí fue un hombre, de que Jesús sí nació, de que Jesús sí tuvo hermanos y como cualquiera de nosotros creció, aprendió el oficio, etcétera, etcétera, pero también nos quedamos con que Jesús fue 100% Dios. Próxima semana continuaremos estudiando ahora a Jesús en su faceta de siervo. Estaremos pensando si continuaremos con Jesús con su faceta de sacerdote y rey, porque nos falta muchísimo que estudiar en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Lo que hoy quiero preguntarles es si estamos aprendiendo algo, si nos sentimos gozosos con lo que estamos aprendiendo. Creo que esto es básico y muchos de nosotros ni siquiera lo hemos escuchado ni una sola vez expuesto delante de la congregación, y muchos que tienen dudas al día de hoy dicen, pero yo no sabía acerca de María, no sabía esto y lo otro, ¿de dónde salió entonces la Virgen de Guadalupe y todo esto? Bueno, esto ya es historia que tendríamos que estudiar en cuanto a otra instancia más adelante, pero hoy creo que quedó súper claro entonces que no hay otro Dios aparte de nuestro Dios, que Él es el único Dios, que Él es el único santo y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro así como estemos y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, infinitas gracias te damos, mi Dios, porque en tu plan eterno estaba el que María fuese usada para tus propósitos. Hallaste gracia delante de ella, Señor Jesús, una mujer santa y apartada, Señor, para tus propósitos. Cuando enviaste al ángel a hablar con ella, Señor Jesús, lo expresaste, se lo hiciste saber. Gracias, porque gracias a ella, Señor Jesús, tú te pudiste recibir en ese cuerpo para poder nacer. Damos gracias por esta doncella, Señor Jesús, pero te damos más gracias porque fue tu nacimiento, fue el hecho de que tú veniste a este mundo sin conocer pecado y por nosotros te hayas hecho pecado para que tengamos vida eterna. Hoy damos gracias, Señor Jesús, porque no hay nadie más que pueda interceder por nosotros, pues la palabra de Dios nos dice, y el apóstol Pablo recalca, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre. Abogado, un hombre, y ese hombre tiene un nombre, Cristo Jesús.
Él nos declara y nos dice que es Jesús el único abogado que tenemos delante del Padre y que su justicia nos fue imputada a nosotros en aquella cruz, para que si alguno hubiere pecado, nos podemos presentar delante del trono de la gracia y sin temor podamos pedir perdón. Y no por nuestras obras, ni por la de ningún otro, sino por las de Cristo Jesús, podamos ser aceptos delante del Padre y Él nos pueda ver con agrado. Por Cristo, no por nosotros, porque nosotros ¿qué pudiésemos hacer? Ni siquiera María pudo haber hecho algo por nuestra salvación, porque todos estamos perdidos en delitos y pecados. Solamente Cristo Jesús, a través de su justicia, a través de su sacrificio, fue el único que pudo dar una base legal, y esa es su sangre sin pecado y sin mancha, para que hoy podamos ser lavados. Y qué gracia tan más grande tenemos, que no tengamos que acudir a los hombres, sino que hoy directamente a los pies de mi cama, a los pies de la cruz, podamos doblar nuestras rodillas y automáticamente tengamos acceso al Padre por Cristo Jesús. Qué gran bendición tenemos, oh iglesia, el que en esta noche Cristo sea nuestro mediador. Gracias te damos, Señor Jesús, por amarnos, por darnos vida cuando estábamos muertos en pecados, y porque en esta noche nos das la sabiduría y el entendimiento para poder saber, Señor Jesús, estos misterios que había en nuestra mente, pero que hoy son esclarecidos por el poder de tu palabra. Hoy yo te pido, Señor Jesús, que toque los corazones. Yo he hablado al intelecto, yo he hablado a las mentes, pero solamente tú, Señor Jesús, puedes tocar los corazones y los espíritus de aquellos que han recibido esta palabra. No permitas, Señor Jesús, que esto llegue y quede vacío. No permitas que esto lastime o hiera la fe de algunos, sino por el contrario, Señor, en amor puedan entender y ver la verdad de tu palabra, Señor. Gracias te damos por lo bueno que eres. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si estamos fuera de internet, para poder terminar